Y algo que también quiero saber exactamente qué magnitud tiene mi querido Gonzalo Monroy es este derrame de petróleo en el Golfo de México. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grave es? ¿Qué está pasando, Gonzalo? Qué gusto saludarte siempre. Querido David, muy buenas noches. Pues mira, ahorita la información preliminar, y hay que entenderlo claramente, es muy poca todavía. Todavía no sabemos la magnitud del derrame, precisamente porque Pemex no ha informado realmente qué es lo que ha pasado. Como el principal responsable, el principal operador de la zona, ese es el gran problema, que nos ha dejado en un manto de total opacidad y no se sabe al día de hoy de qué tamaño es la magnitud, cuánto tiempo lleva y sobre todo de qué campos es donde está procediendo este derrame. Obviamente aquí tenemos que esperar, todavía tenemos que saber cuánto ha sido el ocultamiento de petróleos mexicanos al respecto para poder hacer la evaluación correcta. A ver, pero ¿qué sí sabemos? Porque hay grupos ecologistas que ya están hablando de que se trata de un derrame equivalente a 2 veces, que La Mancha es 2 veces el tamaño que tiene, por ejemplo, el municipio de Guadalajara. ¿Qué sí sabemos? O sea, que hay un derrame, sí, que es en la zona de Cantarell también, pero ¿qué más? Mira, por el momento sabemos muy poco, esa es la realidad. Te podría decir que sabemos que hay un derrame, no sabemos de qué tipo de hidrocarburos se habla justamente de la mancha de petróleo, cuánto tiempo ha estado ahí. Y eso vale la pena hacer un poquito de memoria, David, de que uno de los más grandes accidentes petroleros que ha tenido Pemex en su historia ocurre a finales de los 70 con el famoso campo Ixtoc, que después sería justamente el campo aledaño de Cantarell. Esta mancha de petróleo, la de 1979, llegó prácticamente desde las costas de Campeche hasta Texas. México tuvo que invocar todavía su, en ese caso, inmunidad diplomática para no ser demandado por los Estados Unidos. Esto todavía no parece que sean esas magnitudes, todavía al día de hoy tiene que pronunciarse tanto la CEA, la propia Secretaría de Energía, como también el propio Pemex. Aquí hasta que no tengamos una evaluación correcta, en este caso por autoridades pertinentes, todavía no se puede evaluar de ningún tipo, David. A mí me preocupa que no hay, que más que información pertinente, los que dijiste que son los que tienen que dar la información, pues no sé para ti, pero para mí no son hoy fuentes confiables. Ese sería un problema. Aquí parecería que es la opacidad, justamente la falta de transparencia, la que ha sido la constante. Hoy justamente también vale decirlo, estos accidentes, estas fugas que ha tenido Petróleos Mexicanos, no es la primera vez que ocurre. Y al menos en ese sexenio tenemos dos elementos muy importantes. Sobre todo han sido fugas de metano. El metano, para recordar a la gente, es prácticamente el 98% del gas natural que vemos en muchos hogares y también en muchas empresas. Ese gas natural lo que hace es que es 40 veces más dañino en términos de emisiones de efecto invernadero. Es muy importante. Pemex ha tenido dos, ha tratado de refutarlas, pero a través de investigaciones, sobre todo de tomas de radares, en ese caso de radares desde el espacio, se ha visto que Pemex ha mentido sistemáticamente. Le ha mentido a las autoridades, le ha mentido a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, incluso al presidente López Obrador, para tratar de deslindarse y ocultar esta información. Ese es el problema, porque si nos vamos a la experiencia más reciente, hace unos días cuando se dio el incendio en esta plataforma que quedó totalmente destruida, el comunicado oficial decía conato de incendio. Y hubo muertos y hubo muchos heridos, desgraciadamente, y decía, insisto, conato de incendio. Puede sonar un conato de incendio, no un incendio declarado, ¿no? Que luego dijeron que que estaba poniendo en riesgo la producción, mucho de las metas de producción de Pemex. Efectivamente, David, y mira, aquí por desgracia estás apuntando a cuál es verdaderamente el gran problema. Y es de que tratando de mantener estas metas desde la soberanía energética, desde incrementar la producción, se han tomado atajos y hemos visto, por ejemplo, que la falta de presupuesto, sobre todo en mantenimiento, nos lleva a ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo lleva ese derrame? ¿Cuánto es una estimación de los barriles de petróleo que se han tirado al mar? Nada de eso se ha venido a informar. Y si no es precisamente por investigaciones independientes, Pemex parecería que pretende que esto no hubiera existido. En todo caso, van a estar enojados porque se está reportando lo que ellos quisieran que quedara, pues, literalmente por debajo del sofá.
Pues lo que pasa es que ese es el gravísimo riesgo, mi querido Gonzalo, de que salgan a decir que quien señala sus errores, quienes señala estos problemas, pues está en contra de la transformación, apátridas en contra de Pemex. Y creo que como habitantes del mundo tenemos una responsabilidad mayor que el gobierno en turno, ¿no? Totalmente, David. Aquí hay que entenderlo de que estos son accidentes grandes. Todavía no te podría decir alguna causa raíz o el tamaño de esto. Incluso la propia prensa lo ha tenido, no ha sido una nota todavía tan grande. Conforme vayan saliendo más información, podremos darle una explicación o una mejor entendimiento a la gente del tamaño de este desastre. Pero tratar de ocultar las cosas, pretender o minimizar ese tipo de accidentes que por desgracia en algunos casos anteriores han sido de fatalidades, pues no benefician a verdaderamente nadie. Querido Gonzalo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con respeto, admiración y cariño. Que te vaya muy bien. Claro que sí, David, un tremendo abrazo para ti y todo tu público.